Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, el podcast. Un podcast que quiere escribir un relato negro, policial y criminal. Hoy día, desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y con el apoyo y compañía de Editorial LOM, estamos junto a mi compañero y amigo, el comisario Miguel Vargas Román, y tenemos un gran invitado, a Fernando Ilavaca, detective, prefecto general, perito en huellas y escritor. ¿Cómo está, Fernando? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, porque es un momento que tengo para compartir algunas cosas de que a veces la gente ignora, porque no tienen por qué saberlas, pero sí se van dando caso a caso que uno investiga. Interesante pensar, primero comentamos que el año pasado Fernando publicó el libro 12 pasos en el crimen, historias de huellas digitales, robos y asesinatos, que da cuenta de la experiencia, de tu experiencia en la policía de investigaciones, ¿cierto? Primero, ¿por qué el interés por las huellas digitales, dactilares? Ahí si podemos precisar, vamos a caer en muchos errores con Miguel Ángel, lo hemos conversado, si nos pueden ayudar con esas precisiones. Y lo primero, una pregunta también ingenua, pero que tengo desde siempre, ¿se pueden borrar las huellas digitales o no? No, bueno, para aclarar, están las figuras digitales, que están en la yema de los dedos, las impresiones dactilares, cuando yo tomo impresión a una persona con su voluntad, por ejemplo, la cédula de identidad, y huellas dactilares cuando yo toco un objeto en forma inconsciente y dejo mis rastros papilares. Esos son los nombres clásicos de las figuras digitales. Ahora esto fue solamente el azar. Yo hago el curso de ayudantes policiales, que era una facultad que tenía el presidente de la República en ese entonces, de cuando había carencia de detectives, llamaba un curso expreso de detective, que eran 6 meses en aula y 18 en práctica. Y dentro de esos 18 meses en práctica pasé por diferentes unidades, por homicidio, brigada móvil, policía internacional y por la sección huella. Y me gustó sección huella porque el autor no puede desmentir su presencia orgánica en un lugar. Cosa que no pasaba en homicidio, deteníamos al autor de un homicidio y después en el tribunal decía que todo era mentira, que fue una farsa nuestra, que nunca estuvo en el lugar del crimen. Pero no podían decir lo mismo en caso de un delito de robo identificado por sus huellas dactilares, porque no podía desmentir su presencia orgánica en el lugar. Eso me gustó. ¿Y esa huella que queda entonces en la botella, se puede borrar simplemente con un paño? Sí, se puede borrar con un paño. A veces los afectados traían un soporte tomado con un pañuelo y ahí estaban borrando sus huellas. Y la regla es no tocar nada, porque todo lo que se toca se echa a perder, cualquier evidencia que sí sea. Y interesante ahí, un poco colgándome de la pregunta de Luis, porque uno en las escenas de las series de televisión ve que con el pañuelito vamos limpiando y uno, bueno, ¿será efectivo o no será efectivo? Pero así otras muchas cosas también que están en la ficción, pero parece que no están presentes en el trabajo real, policial, investigativo. Entonces yo quisiera preguntarle a Fernando, ¿cuáles son las principales, no sé si errores u horrores que usted ha observado en la ficción criminal, policial, respecto de lo que de verdad sucede dentro de los cuarteles de la Policía de Investigaciones? Claro, en la serie policial el detective investigó un solo caso y toda la investigación ronda ese caso, y en la práctica no es así. Un detective común y corriente tiene 40, 50 casos mensuales. Aparte de eso, tiene servicio de guardia, tiene servicio de noche, servicio de patrullaje. Entonces, uno investiga lo que le va dando el tiempo. Y generalmente solamente la gente más joven vive en el cuartel, porque entre más salga así tu suceso, más aprende. Y a uno le interesa aquello porque todo es nuevo. Entonces, es así. Pues, ahora usted dice, la gente que borra su huella cuando comete un delito, yo le pregunto a usted si recuerda qué cosas manipuló durante el día. En una situación de estrés es difícil. Cuando está con toda la atención, y ahí cometen errores. Que el detective... lo otro que me gustó de ser perito en huellas, de que uno llega al lugar del crimen y no hay nadie que le explique, en la mayoría de los casos, qué es lo que pasó. Uno tiene que imaginar
y pensar como el delincuente, para poder decir que toqué, que hice, que cambié de lugar, más la cooperación del afectado, que no todos recuerdan la ubicación exacta de las cosas. Hay gente que dice, mire, este joyero lo tenía en este mueble y me lo corrieron para este lado. Entonces, es así que lo tocaron. ¿Sí? Ahí hay un tema, una lectura teórica, pero que me gusta mucho, que no hay crimen perfecto. ¿Por qué pasa eso? Porque yo puedo ser consciente de no tocar ciertas cosas, pero en algo me voy a equivocar y lo voy a tocar, ¿o no? Claro. Claro. Pero en el momento de que, por ejemplo, uno dice, se produjo el crimen perfecto, hay un cadáver, ya no es perfecto porque está el cadáver. Claro, sí. ¿Sí? Lo que son complicados son las desapariciones de la gente que sale de un lugar y no llega al otro. Entonces yo tengo un tiempo de 2 o 3 horas que no sé lo que hizo ni qué es lo que pasó en ese lapso de tiempo, y tengo que ubicar testigos que me lleven al mínimo tiempo para yo suponer qué es lo que pasó. Y así como se cometen errores, porque en el caso de Tomasito, por ejemplo, no se investigó como un homicidio, se investigó como que se haya perdido. Entonces toda la gente que rastreó el lugar fue eliminando posible evidencia que podrían haber quedado. En ese caso, el detective tiene que definir una hipótesis, o pueden haber varias, porque en ese caso se definió una y ese fue el error, o podrían haber trabajado con 3. No, es que el detective llegó después cuando había mucha gente participó en el lugar. No. Uno como detective, como usted bien lo indica, tiene que tener varias hipótesis y pensar en investigar cada una de ellas, y cuando no hay evidencia se van cayendo y uno queda con la que es más buena según los antecedentes que uno tenga en el lugar. Ahora, no hay ningún sitio del suceso igual a otro, o sea, a no ser que sea un delincuente en serie que va dejando su marca en la forma de operar, en el modo operandi que se llama. Y en la investigación, ¿cuál es el rol del fiscal? ¿Cómo opera? Mire, el fiscal, yo tuve la suerte de participar cuando se inicia la reforma procesal penal, y yo era jefe del laboratorio de criminalística donde tuve que dar charlas a los fiscales. Los fiscales en 15, 20 días estaban contra el tiempo y tenían que absorber todo lo que uno le tenía que decir, qué es lo que era o no conveniente hacer. El fiscal dirige la investigación y tiene que tener también paciencia de recibir sugerencias de los detectives, porque uno, en base a la experiencia, puede dar ideas por este camino, y si el fiscal dice vamos por este otro, se va a perder tiempo. Y cada tiempo que pasa, el delincuente huye de nuestra... Claro, más difícil es más atraparlo. difícil atraparlo. A veces puede abandonar el país por una mala decisión, pero conocí varios fiscales que eran aptos para recibir sugerencias y las tomaban de buen ánimo. Claro, pero uno ve, o sea, uno entiende más o menos cuál es el rol del fiscal a partir de digamos, cultura general. Pero en la práctica, porque al final del día es la policía la que tiene la experiencia necesaria para hacer la investigación, y por lo tanto las directrices del fiscal se deben basar, como usted dice, mucho en las sugerencias de los detectives. Bueno, el fiscal tiene la facultad de trabajar con las dos policías. Él verá si trabaja con investigaciones o con carabineros. Cuando se inicia esta reforma procesal penal, yo formé parte del comité que iba a ver todas las cosas que se podían dar, qué problemas podían suceder. Y hubo un acuerdo en ese entonces, año 2000, en que si una policía iniciaba un trabajo, lo terminaba. Pero no necesariamente es así ahora, ¿no? Es que es el problema de que, no sé, pues si usted tiene un rol en la universidad y hay un proyecto, entonces a la mitad le dice, sigue usted. Y si sale mal, usted es responsable, pero yo no lo comencé, pues a lo mejor se cometió un error al inicio. Me ha pasado más de una vez. Más de una vez. Entonces entiende mi posición. Es muy difícil hacer aquello. No obstante, hay un caso que está en el libro, que es el caso del Tila, Sí. en que otra institución había iniciado el peritaje, mi subdirector me dice, tómalo tú, le dije, no, porque ya empezó otro, no, tienes que hacerlo, hablé con el magistrado me dice, eso no se hace, le insistí porque el subdirector es el que me calificaba a mí al fin de año, y me pasó el caso. Y ahí yo tomé un caso a la mitad del inicio y me hice responsable del término de la investigación. Y salió bien, afortunadamente. Hay un tema que justo también queríamos tocar, que era
alguna vez, bueno, usted, papá de Paula Ilavaca, ¿no? La escritora, que Así tiene- es, con mucho orgullo. con mucho orgullo, sí. De ahí vamos a también tratar esa relación también. Pero ella también nos comentaba en algún momento esa diferencia que tienen ustedes entre el tratamiento literario del crimen, que podría apostar por una idea de la puesta en escena más estética, o también la comprensión sociológica del relato psicológico, personal, del individuo también. En cambio, la criminalística, no sé si me equivoco, tiene una visión más fría, más objetiva. ¿Cómo se vincula esa forma de ver el crimen desde la literatura, que usted también está ahora entrando en esa línea, con una lectura más criminalística? Claro, hay reglas del oro en la criminalística que usted para trabajar bien un sitio del suceso tiene que seguir un procedimiento comprobado por todas las policías del mundo, en que es la forma adecuada de hacerlo. Entonces a veces la literatura no lo piensa así. Entonces yo le decía a Paula, en esta parte tienes que cambiar porque esto en la práctica no es así. Es que la gente lo cree así. Bueno, si tú quieres hacer más verosímil el relato, hazlo de esta manera, pero tampoco podía forzar mucho su idea porque le echaba a perder el relato. Entonces ahí estábamos harto tiempo dando a conocer, se producía un debate técnico-literario muy simpático, porque yo me reía, entonces ella se molestaba porque yo me reía, pero es que esto no sucede. Pero es que a la gente... Pero tiene un ejemplo así como, mira, esto siempre está en los libros y la verdad es que no sucede. A ver, hay ciertas cosas de que uno lo puede dar a la ficción, que se puede dar. Conozco un caso real del año pasado, por ejemplo, de que la central de Radio Patrulla encarga un auto de un portonazo. Entonces dice, el auto se dirige hacia el sector sur. Y un carro policial con un comisario dice, no, se robó en el sector norte. Entonces le dice el ayudante, que era alumna mía, pero el señor le dice, van todos los carros al sector sur porque para qué arrancaron. No, yo quiero ir al sector norte. 3 cuadras, ahí está, el sector norte. Y vinieron con el auto. Entonces eso en un relato de ficción dice uno, pero esta cuestión nunca va a pasar. Pasa. Entonces yo le digo, yo te doy este ejemplo porque pasó. Pero me cuesta aconsejarte cosas que no van a pasar nunca. Entonces, si lo lee un detective, dice, no, este libro no. Porque somos muy críticos nosotros. Claro. Somos amantes de los libros policiales. Porque nos gusta encontrar el detalle, ¿no? Esta cuestión. Aquí se equivocó, no, aquí está. Se nota que alguien lo asesoró. Porque hay cierta cultura que nosotros no solamente sabemos. Paula nos contaba que en Camino Cerrado había la detective sacaba un CD, un Discman, parece, y usted le decía que no, que eso no se puede llevar de la escena del crimen a algo. Ese era un error, por ejemplo. Claro. Es que a mí me tocó ese tema. Cuando se hace la reforma procesal penal, no hablan de la sala de evidencia. Y en Chile nunca se había usado la sala de evidencia. O sea, yo tomaba una evidencia, la dejaba en mi escritorio y ahí la tenía 2, 3, 4 días y punto. Para profesionalizar este tema, se levantó un registro. Entonces, supongamos que ustedes van a un sitio del suceso y levantan un casquillo o una huella. Esa evidencia se echa entre un sobre y se sella el sobre y se pone la hora. Entonces, este casquillo se levantó a tal hora, a tal día por fulano y sutano. Y ustedes firman y ponen la hora. Entonces después llegan al laboratorio y le recepcionan ese sobre y se pone la hora de recepción. Entonces hay toda una escala de horario. Entonces usted a los 15 minutos quiere ver la evidencia, firme el libro por favor, usted muéstreme su placa. Entonces, oye, nos conocemos hace 20 años, nos costó mucho al principio, así, córtala, pues si nos conoce, señor, su identificación, tengo que coler su carnet, todo. Entonces costó mucho, peritos profesionales, tomar ese rol y aceptar la custodia de la evidencia. Entonces, Paula, nunca uno va a sacar porque está todo registrado. Entonces tiene que ver la forma tú pero que no se hace. Claro. Entonces esas son las conversaciones que teníamos con Paula. ¿Y quién es el responsable de la evidencia de un caso en particular? El jefe de la sala de evidencia. Él responde si una evidencia se pierde. Yo en ese sentido, el director Meri, junto con 2 colegas más, fuimos a Estados Unidos a ver una sala de evidencia. En Estados Unidos la sala de evidencia dura 50 años. Entonces imagínese usted un delito hace 40 años,
Ahí está la evidencia, está en custodia. ¿Usted conoce el yupo más grande del país? Esa era la sala de evidencia. Entonces uno entraba a una sala, habían centenares de pistolas, y todo con un número. Casquillos, huellas, sobre, droga, de todo. ¿Y acá también hay una sala así, un archivo así? No, eso lo tiene el Ministerio Público. Ya. Nosotros tenemos una sala de custodia transitoria de la evidencia. Mientras se hace el peritaje, nosotros respondemos de la pericia. Una vez que se envía a la Fiscalía, ya nos deshacemos la evidencia. La Defensoría puede ver un segundo peritaje de un perito que dijo negro y otro puede decir blanco. Y ahí está la competencia de cada perito, que se va a hacer válido su peritaje según la experiencia que tiene. Porque para el juez va a tener más validez un perito que lleva 1.500 peritajes a otro que lleva 5. ¿Sí? Bueno, usted llega en los años 71 a investigaciones Sí. por el libro que está. ¿Qué esto de la mirada del detective que tiene usted, que le ha tocado ser testigo de 50 años de historia, por lo menos, 54 aproximadamente, desde esa visión? ¿Cómo ha cambiado la forma de investigar? ¿Cómo ha cambiado, evolucionado el crimen también, también sus distintos pasos? Usted también estuvo en la frontera. Bueno, ¿nos puede contar un poco de esa experiencia? Mire, los asaltantes de la época del 71 eran el Loco Pepe, Carpizo, y había 1 o 2 asaltos al año. No había más. Entonces, poco a poco, el asaltante se fue haciendo más partícipe en delito y fueron apareciendo más y más y más. Y ya en la década del 80 era común los asaltos. No tanto como ahora. Ahora han llegado otra cultura de delincuentes que te marcan terreno, compiten en los terrenos, hay enfrentamientos entre ellos, y uno ve que cada día va falleciendo uno de otro bando. Entonces, eso es complicado, más aún, si muchos han ingresado ilegalmente al país, uno no sabe cuál es su identidad verdadera, porque han entrado por pasos no habilitados. Y el aumento, también con Miguel Ángel, tiene una relación con la economía, o sea, de algún modo, o sea, pregunto a ambos, no sé, el aumento o disminución de la delincuencia tiene una relación con la economía del país, de algún modo, ¿no? Yo pienso que sí, porque a mayor delito que ocurre en un país, la gente que quiere invertir, los grandes grupos económicos, a lo mejor es una desventaja que tenemos como país. Ahora, no hay países. Yo estuve en una conferencia en Singapur, por ejemplo, y me llamó la atención de que en Singapur el tráfico de drogas se castiga con la muerte. O sea, no. De ahí, entonces el que trafica lo mata. No, la justicia tiene esa pena de muerte para los que trafican drogas. Entonces cada país tiene su cultura, tiene sus penas. Entonces cuando nosotros recibimos delincuentes de otro país, la sabemos por las conferencias que vamos a Interpol. En Interpol uno tiene conocimiento con sus pares qué delitos se van produciendo y cómo estos se van desplazando hacia otros continentes. Pero esa hipótesis del movimiento migratorio que tenga relación con el aumento de la criminalidad, ¿también se da en otros países? Porque el movimiento migratorio uno también lo puede pensar en Europa, Sí, España, bueno, Estados Unidos. ¿Tiene relación? Yo pienso que sí, no todos son delincuentes. No, pues claramente no. Pero sí los que son delincuentes y migran a nuestro país llevan sus costumbres, sus códigos. A veces uno no lo capta de inmediato que algunos hechos delictuales no son de delincuentes chilenos. Y a propósito de la diferencia entre países, ¿cómo estamos nosotros en el concepto internacional respecto de la investigación policíaca? Mire, con mucho orgullo le puedo decir de que nuestros exdirectores Meri y Herrera fueron parte de la directiva de la Interpol. La Interpol tiene un presidente y tiene 5 directores regionales. Y nuestros directores fueron directores regionales. Lo eligen los jefes de policía de todo el mundo, que son más de 170 países que están en Interpol. Entonces, que nuestro director sea elegido para ser director es porque reconocen nuestro profesionalismo. En la Escuela de Investigaciones tenemos alumnos becados de otros países que vienen a aprender nuestra forma de investigar.
Como también recibe Carabineros, también reciben alumnos de otros países becados. Y a propósito de lo mismo y de la pregunta anterior de Luis, ¿cómo ha evolucionado la investigación policial en Chile? ¿Se ha ido haciendo más científica? ¿La tecnología que se utiliza? Conversamos antes de si podíamos, las huellas, ¿cierto? ¿Cómo llevar un registro, descubrir dónde están? En qué tipo de superficies y cosas que a lo mejor nosotros no imaginamos que son trazas orgánicas que se pueden levantar en un sitio del suceso que uno no se imagina que es posible hacerlo. ¿Cómo ha ido evolucionando la policía desde la perspectiva científica? Mire, el nivel de profesionalismo, de competencia en los diferentes peritajes estábamos bien. Doy fe de aquello porque cuando uno va a conferencias de Interpol, para peritos documentales, para peritos balísticos, uno habla con los pares a nivel mundial. Y ahí uno intercambia experiencia, qué sé yo. Nuestra mayor desventaja como perito en huella, de lo que me hago responsable, fue de que si yo revelaba un trozo de huella, tenía que determinar a qué dedo y a qué mano pertenecía cada trozo de huella. Y esto me permitía a mí hacer una clave dactilar con la dificultad que por cada dedo hay 14 alternativas. Entonces las combinaciones son infinitas. Si yo tenía una mano derecha, me podía demorar, no sé, 3 meses en el registro civil, ficha por ficha. En 2 horas investigaba 3.000 fichas, una por una. Entonces, esa era nuestra gran desventaja, y desde que yo ingresé a la sección huella, ya en forma estable en el año 73, soñábamos con un computador de huellas dactilares. Hasta que el año 2000 se logra aquello, bajo la presidencia de Ricardo Lago, una forma de combatir la delincuencia, dijo de comprar un computador de huella para la sección huella de investigaciones, que yo era el jefe, yo feliz. Imagínense un lector de huellas dactilares, y fue así, se compró, y eso te significa que un trozo de huella uno lo mete a la máquina y te hace un trozo de huellas con 4 millones de comparaciones en 20 minutos. Un poco más efectivo. Un poquito más rápido. Y en ese entonces, en 1990, nos preguntaron, antes de eso, en el gobierno de Patricio Elwin, cuánto costaba un computador para todo el registro civil. En ese entonces costaba $25 millones. Wow. Con una mantención anual de $2.500.000. Era imposible, pero en la actualidad el registro civil tiene automatizado todas nuestras figuras digitales de todo el país. Entonces es un avance gigantesco para los peritos en huella. En balística tenemos el sistema IBIS, que nos permite a nosotros comparar, en vez de huellas dactilares, casquillos que han sido usados en diferentes sitios de suceso, han sido encontrados en el lugar como evidencia. Tenemos ADN. Cuando yo era el jefe del laboratorio, teníamos un equipo secuenciador de ADN que se demoraba una semana en dar un registro. A los pocos años compramos 2 equipos que se podían simultáneamente trabajar 10 muestras orgánicas y te daba el sexo de la persona. Si era hombre o mujer, que te acorta mucho el campo de búsqueda. Si yo tengo algo, esto pertenece a un hombre, no pertenece a quien no sé. Entonces, todo eso avance en Chile está bien. ¿Y cuánto tarda un examen de ADN hoy día? ¿Un día? ¿Un día? 2 días. Ahora, lo importante es lo siguiente. Si usted quiere hacer un examen de ADN para establecer paternidad de una persona, yo a usted le saco, no sé, 20 centímetros cúbicos, 5 centímetros cúbicos de sangre y trabajo ese rastro. Pero en un sitio del suceso queda una mancha. Y yo tengo que establecer primero si es sangre. Segundo, si es sangre humana o sangre animal. Y tercero, si es sangre humana. Y ahí sacar el código genético. Entonces, se va achicando la muestra de lo que yo encontré. Pero no que el delincuente me dijo, voy a dejar aquí, sino que lo que yo observé y vi. Entonces, ahí en el caso del TIRA, por ejemplo, la perito químico que va al lugar, detectó unas colillas de cigarros que no habían sido revisadas. Entonces uno mira y con la experiencia que tiene va observando qué cosas puedo manipular, qué cosas puedo tocar, qué cosas puedo recoger, qué cosas me van a servir.
Yo a usted le puedo echar reactivo a todas las murallas buscando huellas, pero yo sé que aquí no hay huellas. El resto voy a perder tiempo y lo voy a manchar el lugar y no voy a encontrar nada. Entonces en eso el perito va aplicando lo que sabe. ¿Cuál fue el caso más difícil, complejo o sin solución? ¿O el acierto mayor que le tocó? Ahí yo tengo un caso simbólico de la cajetilla de cigarros. No sé si se acuerda. No. Colegas de la Brigada de Delitos Sexuales me piden cooperación porque tenían un violador en serie que toma todas las medidas del caso para no dejar huellas genéticas. Aparecía de repente dentro de las casas de las víctimas y las violaba. Y no quedaba nada de nada. Me llevan al lugar porque el tipo actuaba cada 7 días, 10 días. Y yo por procedimiento profesional, nosotros revisamos el entorno de la casa donde entran a robar para determinar el lugar donde el tipo entró. Hizo un escalamiento por la reja, forzó la chapa de la puerta, entró por un muro para establecerlo bien. Y en la calle veo una cajetilla desarmada, doblada con un nudo simple, en la calle. Y yo recordé mi niñez, porque en mi niñez jugábamos a las bolitas y como no teníamos plata, juntábamos cajetillas y cada marca tenía su valor. En ese entonces el Captain, el Ken, el Marlboro, el Hilton tenían diferentes valores. Y me acordé, y entré a la casa y no había nada, tipo no dejaba ninguna evidencia. Y la víctima tampoco se acordaba porque la atacaba por la espalda, el rostro para una descripción de la persona. A los 10 días ataca de nuevo, los colegas van a buscar, y que veo en la calle, de nuevo la cajetilla. Le dije, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión, la primera, casualidad, la segunda, algo pasa acá. Revisamos todo, nada. Tercer caso que me toca, ¿qué buscamos? La cajetilla. Ahí estaba, pues. Ahí estaba. Entonces se hizo un empadronamiento, se determinó más, porque era una villa en el barrio Alto que tenían 2 lugares que la gente podía llegar, que eran los paradas de micro. Se estableció un cuadrante, el horario, y se empezó a chequear. En ese entonces nosotros podíamos pedir la cédula de identidad a una persona, podíamos registrar a una persona, y aparece un personaje que andaba con una cajetilla con un cigarro. Así que se le dio al cuartel y ahí se esclarecieron todos los delitos porque el tipo, por cábala, se fumaba un cigarro antes de atacar. Entonces se citaba cuando se fumaba el último cigarro, hacía el nudo simple y entraba a las casas. Entonces ese caso lo tengo yo, me gustó porque fueron muchas cosas que, si va otro colega, a lo mejor no jugaba las bolitas con cajetilla desarmada, no habría hecho la relación. No se da cuenta. No se da cuenta. Por eso Buen me gusta caso. este caso. Sí. ¿De qué año es ese? Antes de los 90. Antes de los o después de los 90. Perfecto. Perdón, para otro caso respecto a las violaciones, que hay hecho que uno, con la experiencia en un delito de robo, está la hija de la denunciante, la hija estaba sola, una chica ya de más de 25 años, y cuando me saluda me aprieta la mano y no me la suelta. Saludo a otro colega, hace lo mismo, el colega me queda mirando y nosotros nos miramos y nos comunicamos sin hablar. Y le dijimos a la afectada que saliera un poco y queríamos hablar con la chica. Había sido violada, no le había contado a nadie. Entonces cuando nos ve a nosotros, ese apretón de mano me dijo algo que quiero decir, pero no sé cómo. Y ese caso lo sacamos también. Sacamos ese caso con estos colegas. Nosotros llamamos un robo, pero estaba medio extraño el tema. Entonces ahí uno en la práctica te va dando señales de que algo pasa o algo raro, que si tú no eres observador, no eres del área, puede pasar desapercibido. Ahí y ahora cómo está aterrizando toda esta experiencia. Entiendo que literariamente quiere dar un salto al relato, está escribiendo sobre Sí. cómo... Bueno, hay muchas cosas que yo no sabía. Una desventaja para escribir es que uno por formación profesional
el jefe te pide un informe de tu investigación, pero hámelo en una página. Entonces, como diálogo, cuento 2 meses de investigación en una página, porque al jefe le interesa el resultado. Capacidad Después de conversamos, síntesis. claro, síntesis, capacidad de síntesis. Y acá al revés, pues yo tengo que ampliar la historia. Entonces ahí le pedía yo a Paula, papá me decía... Ahora al revés. Al ahora revés. Entonces aprendí aquello. Entonces ahora estoy escribiendo y me está quedando chico el papel, porque el personaje me está pidiendo más espacio. Más espacio. Y ahí voy sumando cosas de otros casos, que voy, como en la ficción me permite aquello, voy sumando al relato experiencia que yo he tenido en diferentes casos, y así va surgiendo la idea. Ahí va a tener que aceptar las críticas entonces de No, Paula. y Paula me hace también... Se va a vengar. Me ve. No me como mutuamente. Claro, claro. Fernando, queremos agradecer esta visita, esta conversación muy entretenida. Queremos, bueno, que nos avise cuando publique sus próximos libros. Invitamos a los escuchas, quienes nos ven, a leer este libro. Este Editorial Planeta está en librería, ha tenido una buena circulación. Y queremos, bueno, entregarle un regalito que es la novela ganadora del primer concurso de Puerto Negro, de Juan Angulo, Los Transitorios, para que la pueda revisar. Gracias, muy amable. Sobre criminales en Talcahuano, una novela de provincia. Y también de nuestros amigos de LOM, que son nuestra editorial amiga también, que ellos van a publicar las siguientes novelas del concurso de cuentos. La novela de Ramón Díaz Terwich, Nadie sabe más sobre los... Nadie sabe más que los muertos, así que también un regalito de LOM para usted. Sí, antes de despedirnos, Sí, yo dale. quisiera decir un par de cosas. Primero, que Fernando nos acompañó en la primera edición de Puerto Negro con un taller de escena del crimen que hizo junto con Paula, ¿cierto? Súper interesante, habían estudiantes de colegio, ahí recuerdo perfectamente haber estado como uno de los asistentes a ese taller. Así que gracias, Fernando, por haber aceptado nuestra invitación para esa ocasión, haber ido a ser parte de la primera edición de Puerto Negro y hoy día también en nuestro podcast Puerto Negro. Y no me puedo ir sin preguntar si es verdad que en las oficinas ahí de la policía y los detectives está esa famosa pizarra donde van pegando la evidencia y diciendo, miren, este es el principal sospechoso y van... ¿Existe esa pizarrita o es mentira? No. En lo particular, uno se deja llevar por la memoria de los detectives. El detective es muy lacónico, le cuesta entregar lo que sabe, lo que conoce, porque ahí está su fortaleza y ahí está su prestigio. De decir, jefe, ¿cómo lo hizo? Bueno, ya vas a aprender. Y uno que ahí mirando tiene que acercarse a ese árbol para aprender. Pero no se da que yo sepa. En algunos casos uno tiene que hacer la malla familiar, en los casos de drogas, por ejemplo. Pero en los casos de violaciones en serie, un homicidio en serie, que afortunadamente no tenemos acá en Chile, hay algunos casos, pero son pocos, no se da aquello en que uno pone todas las caras, la evidencia, pero sí, cuando uno hace la malla de los narcos, ahí uno va colocando los blancos, porque son grupos grandes. Generalmente la banda de delincuentes chilenos son 3 o 4 lo que hacen robo, pero generalmente se está dando ahora otro que me llama la atención, que es los famosos turbazos, que 8 delincuentes entran a una casa y te roban todo. Y entran sin importar si están los afectados, qué van a hacer con ellos. Eso me preocupa y me ocupa. Pero no se da, salvo pequeños casos. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias al Campus Creativo que nos presta también estas instalaciones. Somos Puerto Negro y queremos escribir, construir un relato policial, negro y criminal. Muchas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.